El silencio que se apoderó de la sala de conferencias del látigo en el piso 80 era tan denso y pegajoso que parecía poder tocarse. Detrás de los ventanales panorámicos, el atardecer agonizaba, tiñendo los rascacielos del centro financiero del color de la sangre coagulada. Dentro, en cambio, reinaba el frío, estéril, caro y despiadado. Sobre la mesa estaba el contrato del que el mundo financiero llevaba medio año susurrando, 15.000 millones de euros por el proyecto Energía Limpia. No era solo un negocio, era la llave del dominio energético mundial, y esa noche estaban a punto de entregarla a la familia Solano. Yo, Olena, estaba de pie junto a la pared, intentando fundirme con los paneles gris oscuro. Mi blazer, comprado en rebajas hacía 3 años, en ese momento me parecía una jaula áspera que me aprisionaba. Me sentía como un cuerpo extraño en medio de aquel desfile de vanidad, donde cada reloj en las muñecas de los invitados costaba más que mi casa en las afueras. En mis manos sostenía una carpeta de cuero. Gastaba, con el cierre roto, pero era precisamente allí donde se guardaba aquello por lo que todos se habían reunido. Los cálculos finales para la estabilización del núcleo de plasma. Mi creación, mi alma convertida en cifras. Durante 5 años fui la mano invisible de Fernando Solano, su asistente personal, su enciclopedia viviente y su generador de ideas las 24 horas. Mientras él posaba para la portada de Forbes, yo me quedaba en el laboratorio hasta las 4 de la madrugada corrigiendo sus errores de aficionado en los cálculos para que no se avergonzara ante los científicos. Le entregué a esta empresa mi vista, mi sueño y mi derecho a una vida personal, recibiendo a cambio apenas respuestas secas en los mensajeros y un salario que apenas alcanzaba para el alquiler y los medicamentos de mi madre enferma. Olena, querida, deja de formar parte del decorado. La voz de Fernando sonó seca, como un latigazo. Ni siquiera volvió la cabeza hacia mí mientras seguía sonriendo a los inversores japoneses. Tráenos más café. Y por el amor de Dios, muévete más rápido. Tu lentitud de hoy empieza a irritarme. Supongo que vivir en los barrios bajos ha terminado por ablandarte el cerebro. Su hijo Marcos, heredero de 30 años, cuyo único logro era saber combinar el color de su corbata con el de su nueva Lamborghini, estaba recostado con arrogancia en un sillón de piel de cocodrilo. Exhaló una nube de humo de su cigarro directamente en mi cara, observando cómo entrecerraba 2 ojos. «Padre, ¿para qué traes a este ratón gris a eventos como este?» Marcos recorrió la sala con una mirada perezosa, deteniéndose en mi rostro con evidente desprecio. «Mírala, parece que acaba de salir de la fila para recibir sopa gratis. Nuestros invitados son gente con gusto, no deberían ver este malentendido a su lado. Huele a jabón barato y a desesperación. Arruina toda nuestra imagen de alta liga. ¿Por qué no le das un par de cientos de euros de propina para que se compre medias nuevas y desaparezca de mi vista para siempre?» Sentí como una ola ardiente de rabia me subía a la garganta, pero, como siempre, la reprimí. Me acerqué a la mesa intentando no mirar a los invitados, que ya empezaban a susurrar mientras examinaban mis zapatos viejos. Mis dedos tocaron la taza vacía de Marcos. En ese instante, mirándome directamente a los ojos con una sonrisa ruin, estiró bruscamente la pierna. El mundo a mi alrededor pareció detenerse, como en cámara lenta. Tropecé. Los restos de café caliente del fondo de la taza se derramaron directamente sobre la camisa blanca de Marcos y su chaqueta italiana hecha a mano. «¡Maldita vaca estúpida!», rugió Marcos, levantándose tan bruscamente que el pesado sillón salió disparado hacia atrás con estruendo. Me empujó con fuerza en el hombro y caí al suelo de mármol. El dolor en el codo fue agudo, pero más aguda fue aún la humillación. Mi carpeta voló hacia la chimenea. «¿Tienes idea de lo que has hecho, inútil? Esta chaqueta cuesta más que toda tu vida. Me has manchado con tu presencia barata». Marcos corrió hacia mi carpeta, la levantó y con una mueca salvaje la arrojó directamente a las llamas de la chimenea donde la leña crepitaba alegremente para crear una atmósfera acogedora. «Aquí no es tu lugar», gritó señalando la puerta. «Eres solo un accesorio accidental del mobiliario que se imaginó ser persona. Lárgate antes de que ordene a seguridad que te echen a patadas. No eres nadie. Solo eres la suciedad que acabo de limpiar de mi vida». Fernando Solano ni siquiera se movió para ayudarme a levantarme. Solo se acomodó con calma los puños de la camisa y se volvió hacia los inversores, cuyos rostros expresaban una mezcla de sorpresa y repugnancia.
Les pido disculpas por este incidente, señores. Contratar personal de clases inferiores siempre conlleva el riesgo de toparse con este tipo de incompetencia genética. Mañana mi hijo Marcos les presentará personalmente la tecnología que ha desarrollado bajo mi dirección. Es un triunfo exclusivamente familiar de los Solano. 2 enormes guardias de seguridad me sujetaron por los codos y me arrastraron fuera de la sala como si fuera una bolsa de basura. Me empujaron a través de las puertas de cristal del rascacielos directamente a la acera. En ese mismo instante, el cielo, como burlándose de mí, estalló en una lluvia helada. Mi pase electrónico fue anulado al instante. En mi teléfono apareció un mensaje. Está despedida por incompetencia grave. Cualquier intento de acercarse a la oficina terminará en prisión. Me quedé bajo la lluvia, temblando por el frío que me calaba hasta los huesos. Pero dentro de mí, entre las ruinas de mi autoestima, de pronto se encendió una luz helada. Ellos pensaban que habían quemado mi trabajo en aquella chimenea. Estaban convencidos de que yo era solo un engranaje reemplazable. Pero Fernando había olvidado un pequeño detalle. Yo nunca registré la patente final a nombre de su empresa. Durante 5 años soporté sus humillaciones. Durante 5 años les permití apropiarse de mis ideas, esperando exactamente este momento. Conocía cada vulnerabilidad de su sistema, cada línea de código, porque yo misma las había creado, dejando puertas traseras por si su codicia cruzaba el límite. Me senté en el asiento trasero de un taxi, ignorando cómo el agua fría de mi cabello goteaba sobre el viejo asiento de cuero, dejando manchas oscuras. El conductor, un hombre mayor con ojos cansados, me miró por el retrovisor con una compasión muda, probablemente tomándome por víctima de alguna pelea ebria en un barrio de élite. Pero yo no era una víctima. Sentía como cada célula de mi cuerpo vibraba con una calma glacial. El dolor en el hombro por el empujón de Marcos aún pulsaba sordamente, pero solo me ayudaba a concentrarme. Saqué mi tableta personal. Era discreta, en una funda barata de silicona, pero dentro de ella se concentraba un poder con el que Fernando Solano ni siquiera podía soñar. Durante 5 años soporté sus humillaciones. Durante 5 años les permití apropiarse de mis ideas, esperando exactamente este momento. Conocía cada vulnerabilidad de su sistema, cada línea de código, porque yo misma las había creado, dejando puertas traseras por si su codicia cruzaba el límite. Marcos, ¿querías ver un verdadero espectáculo? Susurré, y mi sonrisa en la oscuridad del taxi habría sido más afilada que una navaja. Mis dedos comenzaron a danzar sobre la pantalla. Introduje la clave de acceso de 64 dígitos a los servidores de Astra Research. Los Solano estaban convencidos de que eran dueños de la tecnología S-Core. En realidad, solo la alquilaban. Todos estos años firmaron contratos con un proveedor en la nube sin saber que la propietaria final de ese proveedor era yo. Activé el protocolo bloqueo 0. Eso significaba que en 30 minutos, cuando comenzara la simulación final, el núcleo del reactor solicitaría la confirmación de licencia, y no la obtendría. Mientras tanto, en el ático reinaba una atmósfera de triunfo absoluto, casi rozando la locura. Los camareros servían copas de cristal con champán cuyo precio superaba el presupuesto de una pequeña ciudad. Fernando Solano se encontraba en el centro de la sala, rodeado de cámaras de medios internacionales. Parecía un dios descendido del Olimpo. Señores inversores, estimados invitados. La voz de Fernando retumbaba bajo la bóveda de la sala, llena de falsa grandeza. Hoy no solo firmamos papeles, hoy abrimos la puerta a una nueva era. Mi hijo Marcos, que ha heredado mi pasión por la innovación, les demostrará ahora el lanzamiento del corazón del sistema S-Core. Este es nuestro boleto a la eternidad, donde la energía será gratuita para los elegidos y extraordinariamente rentable para nosotros. Marcos, ya con la camisa cambiada, probablemente una de repuesto que siempre llevaba para estos casos, se acercó al terminal. Resplandecía con su propia grandeza, sin notar que sus manos temblaban ligeramente. Introdujo su contraseña personal, convencido de que en ese momento se convertiría en el hombre más rico de la década. Miró al señor Tanaka, líder del consorcio japonés, cuyo rostro permanecía como una máscara impenetrable, y presionó con fuerza el botón «Iniciar presentación». La pantalla se oscureció por un instante, sumiendo la sala en una expectación tensa, y entonces
En lugar de majestuosos modelos 3D del reactor en funcionamiento y gráficos de ganancias explosivas, apareció en la enorme videopantalla una ventana rojo sangre. Era tan brillante que se reflejaba en los ojos de todos los presentes. Error crítico de licencia. Intento de uso ilegal de tecnología robada. Los derechos del algoritmo S-Core han sido revocados completamente por el propietario, Fundación Astra Research. Sus servidores serán bloqueados por violación de las normas éticas del contrato. En la sala cayó un silencio tan pesado que parecía capaz de aplastar las columnas de mármol. Era el silencio antes de la explosión. El señor Tanaka bajó lentamente las gafas hasta la punta de la nariz y se levantó de su asiento. «Fernando», la voz del japonés era baja, pero sonó como una sentencia de muerte. «Usted nos aseguró que su empresa era la única y legítima propietaria de cada coma de este proyecto. Juró por el honor de su familia. ¿Qué es este mensaje en la pantalla? ¿Quién es la Fundación Astra? ¿Pretende ofrecer a los líderes mundiales propiedad robada? ¿Cree que hemos volado hasta aquí para participar en su atraco familiar?» Marcos golpeaba frenéticamente el teclado. Su frente se cubrió al instante de grandes gotas de sudor que se mezclaban con su costoso gel de cabello. Es un error, un insignificante retraso técnico. Nos están atacando los competidores. Padre, haz algo, gritaba, pero el sistema solo mostraba un mensaje que se repetía en bucle. Acceso denegado. El propietario de la patente ha revocado los derechos por insulto público. Miraba la pantalla de mi tableta mientras el taxi se acercaba a mi oficina. En mis labios se dibujaba una sonrisa fría, casi vengativa. «Esto es solo el comienzo, Fernando», susurré. «Ahora descubrirás cuánto vale realmente la ratona gris». El taxi se detuvo frente a mi sede. Bajé bajo la lluvia, pero ya no me parecía hostil. Era una purificación. Caminé hacia la entrada donde ya me esperaban mis abogados, los tiburones más temidos del mundo jurídico, a quienes había pagado anónimamente durante un año. Hoy no solo recuperábamos lo que era mío, hoy desmontábamos el imperio de los Solano ladrillo a ladrillo. El ático de la corporación Solano seguía pareciendo una colmena, pero en lugar de un zumbido festivo, reinaba el caos mezclado con un terror primitivo. Los camareros se habían quedado inmóviles con las bandejas en las manos, sin saber si debían seguir sirviendo aperitivos cuyo costo equivalía al presupuesto anual de un pequeño hospital. Los inversores, esos tiburones del negocio mundial que hacía un minuto estaban dispuestos a despedazar el contrato por codicia, ahora retrocedían de Fernando y Marcos como si fueran leprosos. Marcos, cuyo rostro se había convertido en una máscara carmesí de furia y desesperación, seguía golpeando el teclado del terminal. «Es un error, solo un fallo del sistema», chillaba, y su voz, antes tan autoritaria, ahora se quebraba en un chillido patético. «Padre, diles algo, diles que somos los dueños. Seguridad, ¿dónde está ese maldito administrador del sistema? Lo destruiré». Fernando Solano permanecía inmóvil. Su costoso reloj Patek Philippe brillaba bajo los focos, pero él mismo parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus ojos estaban clavados en la inscripción roja de la pantalla, donde el nombre Astra Research ardía como una sentencia de muerte. En ese momento, las pesadas puertas de cristal de la sala de conferencias volvieron a abrirse, pero esta vez nadie me empujó. Entré yo primero. Llevaba un traje azul oscuro de Chanel que realzaba perfectamente mi figura y unos tacones altos cuyo eco sobre el mármol resonaba como golpes de tambor en una ejecución. Mi cabello, que una hora antes estaba empapado por la tormenta, ahora estaba recogido en un moño impecable. Detrás de mí caminaban 3 hombres, leyendas del mundo jurídico, cuyos nombres hacían temblar incluso a gobiernos. La sala jadeó. Alguien dejó caer una copa y el sonido del cristal rompiéndose fue el punto final de su antigua grandeza. «¿Olena?» dio un paso atrás, aferrándose al borde de la mesa de roble. «Tú, ¿cómo te atreves a aparecer aquí así? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Robaste ese dinero?» Me detuve en el centro exacto de la sala, frente a Marcos. Él me miraba y en sus ojos vi el mismo desprecio que un segundo después se transformó en miedo animal. «No robé nada, Fernando». Mi voz sonó tranquila, fría y tan clara que se oyó hasta el rincón más lejano del ático. Durante 5 años me llamaron ratona gris, sirvienta y basura incompetente.
Creían que yo era solo una herramienta para su enriquecimiento. Pero mientras ustedes compraban nuevos Ferrari y presumían logros ajenos, yo construía mi propio imperio. Mi abogado principal, el señor Torres, un hombre con rostro de granito, dio un paso adelante y abrió una carpeta de cuero con grabado dorado. Señores inversores, permítanme presentarles a la señora Olena Solanska, fundadora y única propietaria de la Fundación Astra Research. Esta fundación posee el 100% de la patente del núcleo S-Core. La empresa Solano Corp solo alquilaba el derecho de demostración a través de intermediarios. Según la cláusula 14.2 del acuerdo de licencia, esta queda anulada inmediatamente en caso de violación grave de las normas éticas y ofensa pública al autor de la tecnología. «¡Es mentira!», gritó Marcos, lanzándose hacia mí. «Él es solo mi asistente. Me traía café. ¿Qué patente? Yo desarrollé ese algoritmo». Ni siquiera me inmuté cuando se abalanzó. Uno de mis escoltas interceptó su brazo con un solo movimiento, obligando a Marcos a lanzar un grito de dolor y caer de rodillas en el mismo charco de café que él mismo había provocado una hora antes. ¿Tú desarrollaste el algoritmo, Marcos? Me incliné hacia él y mi voz se convirtió en un susurro tan frío que le erizó la piel. Entonces dime, ¿cuál es la suma de verificación en el bloque de estabilización de plasma? ¿Cuál es el coeficiente de amortiguación en la tercera línea del código? Ni siquiera sabes abrir el compilador sin llamarme para que te ayude. Eres un cascarón vacío, una muñeca cara con una chaqueta que ahora tampoco te pertenece. Me volví hacia Fernando, que intentaba conservar los restos de dignidad, aunque sus rodillas temblaban visiblemente. Fernando, ¿recuerda que hace una hora le dijo al señor Tanaka que contratar gente de clases inferiores era un riesgo? Señalé las pantallas donde aún ardía el mensaje de bloqueo. Tenía razón. Para usted, resultó ser un riesgo fatal, porque esa misma clase inferior hoy le está quitando todo. El señor Tanaka se acercó a mí y realizó una profunda reverencia, ignorando a Fernando, que le tendía la mano en un gesto suplicante. «Señora Olena», dijo el japonés, «estamos impresionados por su genio y su temple. No necesitamos intermediarios estafadores. Queremos firmar el contrato de 15.000 millones directamente con Astra Research, en sus condiciones». Un murmullo de admiración recorrió la sala. Las mismas personas que hacía un minuto apartaban la mirada con desprecio, ahora intentaban captar mis ojos, buscando mi aprobación. Miré a Fernando, cuyo rostro se había vuelto gris como la ceniza. «Su empresa está en quiebra, Fernando. A las 21, cuando me empujaban fuera por la puerta, mis abogados compraron sus deudas con los 3 bancos más grandes. Usted alquilaba este ático a una empresa que ahora me pertenece. Tiene exactamente 10 minutos para abandonar este lugar. Y no olvide quitarse esa chaqueta, Marcos. Está embargada como parte de la compensación por daños morales». Marcos me miraba desde el suelo sucio, y en sus ojos finalmente vi aquello que había intentado ocultar tras su arrogancia, un vacío absoluto e insignificante. Mi venganza no era ruidosa, era silenciosa, jurídicamente impecable y absolutamente devastadora. Mientras permanecía en el centro de la sala, disfrutando cada segundo del silencio que desgarraba los últimos restos de dignidad de la familia Solano, mi equipo legal comenzó a actuar. Uno de mis abogados se acercó a Fernando y le entregó una tableta con la orden judicial de embargo abierta en pantalla. «¿Qué es esto?», roncó Fernando, con las manos temblando tanto que casi dejó caer el dispositivo. «No tienen derecho. Es propiedad privada». «Ya no, señor Solano», respondió el abogado Torres, con una sonrisa apenas perceptible pero letal. «Hace 15 minutos, tras la rescisión de la licencia y el incumplimiento de sus deudas que ahora pertenecen a la señora Olena, todos sus activos pasaron a administración externa de Astra Research. Esto no se limita a la oficina. Su villa en España, la flota de automóviles de Marcos, incluso el jet privado en el que pensaba volar mañana de vacaciones, todo está bloqueado». Marcos, que aún intentaba levantarse del suelo, parecía una muñeca rota. Su costosa chaqueta ya no solo estaba manchada de café, sino también de la suciedad de su propia caída. Miró a los invitados en busca de apoyo, pero las mismas personas que una hora antes lo adulaban, ahora miraban a través de él.
Para ellos dejó de existir en el instante en que su cuenta bancaria se convirtió en cero. Olena intentó cambiar el tono a uno suplicante, aunque en su voz todavía se percibía aquella nota venenosa de superioridad. Fui un idiota, lo admito. Solo fueron emociones. Firmemos los papeles. Te haré copropietaria. Gobernaremos esta ciudad juntos. Me acerqué a él hasta quedar casi frente a frente. El aroma de su caro perfume ahora se mezclaba con el olor a café quemado y miedo. ¿De verdad crees que necesito una limosna de un hombre en quiebra, Marcos? Me llamaste basura. ¿Y sabes qué hacen con la basura? La sacan. Y yo ya llamé al servicio de recogida. Me volví hacia el señor Tanaka y los demás inversores. Señores, anuncio oficialmente el inicio de la liquidación de Solano Corp. Todas las patentes, desarrollos y tecnologías pasan a mi nueva empresa. Si desean formar parte del futuro, mis puertas estarán abiertas mañana a las 9 de la mañana. Y ahora, nuestros antiguos dueños tienen exactamente 3 minutos para abandonar este lugar. Fernando intentó protestar, pero la seguridad, a la que acababa de confirmar una generosa bonificación por lealtad, lo tomó por los codos. Los mismos guardias que me habían empujado bajo la lluvia ahora lo conducían hacia la salida. Marcos trató de resistirse, gritando maldiciones, pero lo arrastraron fuera de la sala como un saco de desperdicios. Salí al balcón del ático. La lluvia había cesado y la ciudad brillaba con millones de luces. Abajo, al pie del rascacielos, vi 2 pequeñas figuras. Fernando y Marcos estaban de pie en la acera. No tenían nada, ni siquiera las llaves de sus coches porque las cerraduras se habían bloqueado automáticamente. Detuvieron un viejo taxi amarillo, pero el conductor, al ver su aspecto y escuchar que no tenían efectivo, simplemente siguió de largo, salpicándolos con el agua sucia de un charco, la misma agua en la que yo había estado tendida 1 hora antes. 6 meses después, el mundo había cambiado para siempre. La tecnología S-Core, bajo mi marca Astra, se convirtió en el nuevo estándar. Yo ya no era una sombra. Mi rostro adornaba las portadas de las mismas revistas donde antes sonreía Fernando. Pero no compré yates, construí laboratorios y universidades. Una tarde decidí caminar por la ciudad sin escolta, solo para sentir el sabor de la libertad que tan caro me había costado. Pasé frente a un local barato en las afueras del distrito financiero, un lugar donde suelen comer cargadores y barrenderos. Junto a la entrada vi a un hombre con uniforme sucio de camarero. Sacaba bolsas de basura hacia el contenedor. Cuando levantó la cabeza, reconocí aquellos rasgos, aunque ahora estaban marcados por arrugas de desesperación y alcohol. Marcos, el mismo heredero del imperio que no soportaba el olor de las clases inferiores. Me reconoció al instante, la bolsa cayó de sus manos y los restos de comida se esparcieron sobre sus zapatos. «Olena», susurró, y en sus ojos había una mezcla tan intensa de odio y súplica que me produjo repulsión. «Por favor, una oportunidad. Vivo en un albergue, mi padre está en el hospital, no tiene dinero ni para vendas. Tú ya lo tienes todo, ¿por qué sigues destruyéndonos?» Me detuve y lo miré. Miré el uniforme barato que ahora era su única ropa. «Yo no los estoy destruyendo, Marcos», respondí con calma. «Solo les permití vivir en el mundo que ustedes mismos crearon para los demás. ¿Recuerdas aquel café? Te costó 15,000 millones. Y esa bolsa de basura que acabas de soltar, esa es tu realidad ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?» Guardó silencio, tragando lágrimas de impotencia. «Cuando tú me arrojaste al barro, yo me levanté porque en mi cabeza había conocimiento», señalé el portátil en mi bolso, «y cuando yo te arrojé al barro a ti, te quedaste allí porque en tu cabeza solo había vacío y el precio de tu chaqueta». Saqué de mi cartera un billete de 5 euros, el precio de aquel café, y lo dejé sobre el contenedor de basura junto a él. «Para tu propina, Marcos, por enseñarme a nunca convertirme en alguien como tú». Me di la vuelta y caminé hacia mi coche que esperaba a la vuelta de la esquina. No miré atrás. Delante había un nuevo día, nuevos descubrimientos y una vida en la que ya no había lugar para las sombras del pasado. La verdadera victoria no es quitarle el dinero al enemigo, es volverse tan grande que el enemigo se convierta en un simple transeúnte cuyo nombre apenas recuerdas. Mi proyecto Energía Limpia ahora alimentaba ciudades enteras y yo por fin me sentía verdaderamente libre. No era solo la propietaria de una patente, era la dueña de mi propio destino.